Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a entrar a la palabra, a escudriñar la palabra de Dios, a estudiar. Y en esta ocasión, en la lección número 6, en la página 47, cuyo tema es cultivando la educación en el reino de Dios. Cultivando la educación en el reino de Dios. Nuestro hermano Raimundo tuvo un compromiso, estamos tomando su lugar, pide disculpas, pero aquí estamos para estudiar la palabra. Quisiera que leyéramos todos el versículo clave de esta lección, que es el número 5, versículo 5. Si no recuerdo mal, empieza ahí el 5 con si esto enseñas. ¿Ese es? ¿El 6? Bien, vamos a leer ese versículo. Dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Repito, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Podemos ver en este versículo clave 3 verbos, 3 acciones, y que deben de ser nuestros estos verbos. El primero, enseñas. El segundo, nutrido. Y el tercero, seguido. Enseñar, si sabes. Y si sabes y enseñas, esto debe de seguir siempre y siempre. Repito, subrayo enseñar y seguir. Estas dos acciones no deben de extinguirse, no deben menguar en todos los días de nuestra vida y en todos los días de la vida de la iglesia. Podríamos cerrar ahí preguntando, ¿qué no se debe de extinguir? Para ver si están conmigo. Pero a la luz del pasaje, el primer verbo, enseñar. No se debe de extinguir el enseñar. Y yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de estar ante un público, ante un salón de clase, y pararse a hablar sin haberse preparado, sin haber estudiado. ¿Saben qué se siente? ¿Saben quién lo percibe inmediatamente? Los alumnos. No se dan cuenta que no estás preparado. Entonces, este versículo clave, que es palabra de Dios, no es nada más para haberlo leído, sino estar conscientes de que yo soy una persona que el Señor se va a agradar, el Señor me va a ver bien, el Señor me va a acompañar, me va a bendecir si yo cumplo con esto. Otra vez, enseñando. Pero para enseñar necesito el otro, estudiar, leer, escudriñar la palabra de Dios. Y esa tarea, según el versículo, es sigue y sigue y sigue. El objetivo, y por cierto, siempre decimos el objetivo, me gustaría que alguien me dijera qué es el objetivo. Definir objetivo. Es tomar acciones, es perseguir, es buscar, es estar en ese punto, en ese canal, en esa situación que nos está, en este caso la lección, pidiendo, cultivar la educación en el reino de Dios. Es mi meta, es mi fin último, hacia el cual quiero dirigirme yo y hacerlo. Entonces, el objetivo de esta lección es entender la importancia de cultivar las enseñanzas de la sana doctrina en su vida y en la de la iglesia. Este es el objetivo, esta es la acción que queremos. ¿Qué se nos quedó al objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Perdón? Cultivar.
Y es muy, a lo mejor muy ajena, en mi caso no, porque yo soy agrónomo, lo que es cultivar. ¿Y qué es cultivar? En este caso, en esto que estamos analizando. Cultivar es hacer las labores necesarias para que fructifiquen. Debo cuidar, debo atender, debo mantener, debo laborar, debo de educar, debo de instruir, debo de estudiar. Entonces, ¿queremos fruto? Necesitamos cultivar. Y si queremos cultivar, necesitamos trabajar. Hablando de la experiencia que como agrónomo tuve, pues uno de los productos o de los frutos más rápidos para cosechar es el rábano. El rábano puede cosecharse más o menos entre 1 mes y 2 meses, o sea, entre 30 y 60 días. Pero hay otro, como es la piña, que se tarda aproximadamente 2 años y medio, o sea, 912 días en obtener la piña, en producir ese fruto. Y para los dos debe de haber lo que ya dijimos, el trabajo de cultivar. Y yo no sé si alguno tuvo la experiencia, yo sí la tuve. La primera vez que lo hice, todavía no era agrónomo, todavía no cursaba mi carrera, apenas iba a empezar y por ahí quisimos sembrar rábanos. ¿Y qué crees que se siente cuando ves que a la vuelta de los 2 meses no hubo rábanos? 60 días tirados a la basura, 60 días de trabajo, de labor, que no hicimos bien, los que 3 compañeros y yo, por ahí nos equivocamos y por eso no obtuvimos rábanos. Y eso fue nada más simple y fácilmente por la profundidad de la semilla. Nos equivocamos en la profundidad, pues nunca salió el rábano. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Pero repito, se siente bien feo llegar al campo y ver eso. Ahora, no me tocó la piña. Pero imagínense 2 años y medio esperando la piña y porque no hice bien mi trabajo, no tener la cosecha de la piña. Entonces yo pregunto, ¿qué crees que se siente cuando ves perderse a un hijo? Cuando ves perderse a un hermano, cuando ves perderse a algún familiar. Yo no sé si tú has visto esta escena y realmente es muy triste. O sea, yo no hablo aquí de 2 meses o de 1 año o 2 años. Hablo de toda una vida, por no cosechar, por no cultivar. El Falar nos habla del concepto cultura. Entendamos qué es cultura. Cultura es un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana que incluye aspectos como son las costumbres, las tradiciones, las normas, los modos, la lengua, los hábitos, los valores, los modos de vida, las herramientas, los conocimientos. Y todo esto es real, es normal, que se dé en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Pero la pregunta es, todo esto, pero sin Cristo. Cada país, cada estado, cada ciudad, cuando nos movemos de un lugar a otro, hay muchos cambios en lo que significa una palabra, en las formas de comer, en las formas de agradecer, en las formas de decir. Hay cambios. Y es normal y es común, está bien. Obviamente haciendo a un lado el pecado, sino la cultura en que se trabaja, aunque uno vive. Pero otra vez, ese país, ese estado, esa ciudad, esa familia que tiene una cultura, tiene una forma de ser, por ahí algo que me ha tocado, ¿verdad? Somos muy diferentes, inclusive en la misma iglesia. Platicaba con alguien, mi padre nos acostumbró que cuando él partía o nosotros partíamos, alguien estuviera ahí en el porche despidiendo, ¿verdad? Ya me voy, hasta que lo perdíamos de vista ya nos metíamos. Y pues se nos quedó bien grabado. Y con alguien de mucha confianza de aquí, una vez pues queriendo hacer lo mismo, volteé el carro para retirarme y para saludar y despedirme, no, ya estaban a lo mejor ya cenando, ¿verdad? Y nosotros aquí despidiéndonos, ¿verdad? Pues son costumbres, son culturas. Pero otra vez, todo ese modo de vida, formas, maneras que tenemos, quitemos a Cristo. ¿Y qué? ¿Qué hay en ese país, en esa ciudad, en esa familia?
Un panorama triste como no haber tenido rábanos, como no haber tenido piñas, todavía más fuerte. No haber obtenido el gozo de tener el amor de Cristo, lo que hoy se nos está predicando. ¿Qué clases de culturas se mueven? Tenemos la cultura oral, la forma de transmitir verbalmente eso que yo acostumbro, eso que vivimos, eso que tenemos como familia, como ciudad, como pueblo, verbalmente. La otra cultura es la cultura escrita, donde se transcribe, se pone las normas, las maneras, y así se va viviendo como familia, como ciudad. La otra es la nómada, la que no tiene un lugar establecido y por ahí se dice que tiene poco que aportar en cuanto a cultura, porque no se establece y no tiene formas permanentes. La cultura agrícola, donde se adquiere un conocimiento y donde la mente tiene nada más el cómo voy a alimentarme. Ese es mi punto, esa es mi meta, ese es mi... Toda una ciudad, todo un pueblo puede tener ese pensamiento, nada más la forma de obtener alimento. Y ese es un mundo. La cultura urbana. La cultura urbana, dice el diccionario, sentido social e histórico, identidad social de la comunidad, y por ahí un dicho que dice, a donde fueres, lo que vieres, eso hagas. Es más o menos que la cultura urbana, que hacemos lo que está a nuestro alrededor, nos acostumbramos a lo que nos mueve alrededor. La otra cultura es la industrial, donde la actividad de la creación, de la producción, de la comercialización de bienes, de servicios, de visión, de proyección, de trabajo, ese es mi mundo, ese es mi pensar, eso es lo que me llena como persona. La otra cultura, penúltima, es la no teísta, la cultura no teísta. Es la ausencia de dioses, la ausencia de un Dios creador, como pueden ser los budistas o como todos aquellos que no creen en un Dios. Y tenemos la última cultura, la teísta. Es la creencia que afirma que existe un Dios, por lo menos. Algunos piensan que hay varios dioses, otros piensan que hay muchos dioses, pero así es la cultura teísta. Viendo estas culturas, en algunas de ellas estamos nosotros acomodados, o en varias de ellas. Y es importante analizarlo para, otra vez, saber si está en nuestro caminar Cristo o lo tenemos fuera. Curiosamente, mi teléfono anterior, mi número, no supe muy bien y no sé mucho de eso de tecnologías, de los teléfonos, computadoras. En Telcel me dijeron que alguien compró y le dieron su número y me lo pasaron a mí, o al revés, mi número me lo quitaron y se lo pusieron a él. El asunto es que tengo varios grupos en WhatsApp, y esos grupos pertenecen a dos países. Uno es Italia y el otro es España. Y ahí me llega, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Tengo ya un año dándole seguimiento a esos grupos, pues llega el mensaje y lo veo y qué está pasando. Y me hizo meditar en esto que estamos estudiando, en la cultura. ¿Y qué he visto de estos grupos? Primero, unos de ellos son familias. Es un grupo de familias, de 6 integrantes. Otro es una sola persona. Y el otro son estudiantes. Y otros son estudiantes de intercambio. Y a todos les he ido siguiendo lo que comentan, lo que piensan, lo que están. Tenía yo la intención de mandarles un mensaje, pero alguien me aconsejó y alguien aquí puso en el grupo de la iglesia que cuidado, porque si es a lo mejor un gancho para que tú te metas a ese teléfono y ellos te toman el tuyo y te quitan. Y a alguien de aquí le pasó ya la experiencia, lo subió en el grupo, que se contaminó su WhatsApp. Y tengo otra persona, que es en el caso de mi hermana, le pasó lo mismo, y los malitos y todas esas cosas. Por eso no le he mandado el mensaje. Quería yo preguntarle a Abdel si es verdad o no, para si no, mandarles un mensaje de salvación a estos grupos. Pero ¿qué observé en este año que llevo de Italia y España? Bueno, yo calculo que son como alrededor de 50, 60 gentes con las que he estado sino viendo sus vidas. ¿Y qué he visto? Bueno, he visto una cultura donde se mueven en ¿qué? Una, hacer amistades, tener intercambios, se buscan unos a otros, buscan una casa, un lugar, una economía, etc. Otro, el buscar dominar idiomas. Otros, el reunirse constantemente a tomar café, vino, cerveza.
Otros grupos a ir a bailar, otros grupos exaltan mucho el Halloween, lo recuerdan y lo dicen mucho. Van a bares, a centros nocturnos, tienen acciones, algunos de ellos acciones de gas y petróleo y aconsejan comprar acciones, se regalan, tienen enfermedades, hablan de enfermedades. Y englobo todo esto más o menos en una cultura urbana, industrial, no teísta. Eso es lo que yo observo a lo largo de un año en todas estas gentes. La pregunta es, ¿a dónde se dirige el futuro de todas estas familias, individuos, estudiantes? ¿Hacia dónde van? Y aún en la misma Navidad celebraron, se invitaron, hubo regalos, pero no se mencionó ¿a quién? A Cristo. Para ellos están pues en una vida tranquila, normal, agradable, etcétera. Y qué triste es ver esta escena, que haya esa cultura donde no está Cristo. Entonces, el objetivo de esta lección es, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la familia? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Si conoces a alguien que está en estas culturas donde Cristo no está, donde Dios no está, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos preocupados, estamos le quitamos el ocupados en esto de buscar a estas personas que no tienen a Cristo. Así viven y tal vez así sí vivirán estas personas de España y de Italia. Me acabo de encontrar un compañero esta semana en el hospital, de mi edad más o menos, por eso estamos visitando ese lugar, ¿verdad? Y le digo, ¿qué haces? ¿Qué vives? ¿Qué has estado haciendo? Pues mi vida está en dos cosas, Daniel. Una, tengo una trimoto grandota y me salgo, ya le digo a mi mujer, me voy, al rato o después vengo. Y me voy un día o dos a un monte y ahí un cigarrito y estoy ahí pues meditando, dejando ir la mente. Y lo segundo, pues son las casas de juego. Voy, a veces gano, a veces pierdo. Y con eso, mira, estoy bien servido, Daniel, bien a todo dar. Ese es su mundo, esa es su cultura. No mencionó ¿a quién? A Cristo, a Dios. ¿Se le ha compartido? Sí. Varias veces sí. Inclusive tenía un hijo que murió muy joven que se llamaba Cristo. Y le decía yo, mira la responsabilidad de tener ese nombre. Y pues, tristemente, pues no llevaba ese nombre a honrar ese nombre, ¿verdad? Así viven. Y tal vez así vivirán y así van a morir. Sin vida, que es Cristo, sin un Dios. Colosenses 1, 15 al 20 nos habla de Cristo. Hermosamente nos habla y nos da características de Cristo. Nos dice que Él es Dios, que Él creó todo, lo terrenal y lo celestial, todo por Él y para Él. Él es antes que todo y todo por Él subsiste. Él es la cabeza, Él tiene toda la preeminencia, la superioridad, la mayor importancia, el dominio, primero en todo. Él es el que pudo y puede reconciliar por medio de su sangre al hombre con Dios. Él es el que puede quitar tus sufrimientos espirituales. Es el que puede acabar con el distanciamiento eterno que tienes con Dios. Cristo destruye el daño que ocasionó la caída de Adán. Todo esto es Cristo y hay gente que no lo sabe. Y hay gente a tu alrededor que no lo sabe. Y lo triste es que tomemos la postura de que pues allá ellos, pues yo tengo mis propios problemas, pues yo no puedo, a mí me da pena, a mí me da vergüenza y estancarnos ahí. Estamos en este reto de este año, yo no sé cuántos ya firmaron, pusieron su nombre y la firma de compromiso. Que repito, no es con nadie de nosotros, con nadie. Nadie nos va a juzgar, ni señalar, ni nos va a condenar, nada. Es muy personal. Pues esta hojita no es mucho trabajo. ¿Cuántos dijimos? 22 gentes, ¿verdad? A las que vamos a compartirles. Que por cierto ya los folletos ya los traemos ahí. Ya nomás los vamos a doblar para ya pronto entregárselos. Para tener ese gusto de compartir de Cristo. Dios nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. Hoy nos habla por medio de Cristo. Cuando Dios introduce a Cristo,
quiere que le adoremos. Cuando Dios nos da a Cristo para salvación, Él quiere que hablemos de Él, que compartamos. La Biblia nos enseña, nos educa y en ella encontramos que la cultura de nosotros debe de ser Cristo. Debe de ser un estilo de vida hablar de Cristo, de compartir de Cristo. Es extraño, es triste, es abrumador, es angustiante, es agotador ver la reducción o la eliminación que hacemos o que hacen de las verdades de la palabra de Dios de Cristo. Que las iglesias no sean una iglesia que comparte, que predica, que evangeliza como tarea continua, como es el objetivo, como es el versículo clave. Qué triste es avergonzarnos, esconder la palabra, olvidar la gran comisión de no poner al mundo, a poner por encima del mundo a Cristo. La creación y todo lo que existe para estar en comunión con el pacto con Cristo. Dice la palabra, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Proverbios 22:6. ¿Por qué menciono esto? Porque dice el fanal que debería de haber escuelas donde se dé todas las clases, todas las materias y se sume el conocimiento de Cristo. Anoche hablaba con una familia que en una escuela quitaron 3 materias, matemáticas para empezar, la quitaron, y otras 2 materias importantes. Y digo yo, ¿hacia dónde vamos? No solamente estar en una línea de materias importantes, ahora se le está quitando. ¿Y que están introduciendo? La que ya todos sabemos, ¿verdad? La enseñanza de que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. Me venía platicando esa familia. Y qué triste que para nada podemos pensar que pueda haber una escuela donde se esté enseñando de Cristo. Otra cosa sería en la sociedad si esto se diera. Hoy hay más dificultad para seguir a Jesús, para hablar de Jesús, para introducir a Jesús, para evangelizar. Nos habla la historia ahorita actual, que aquí en México ocupamos el 9º lugar de 2 cosas a nivel mundial: de martirizar, de dañar a los cristianos. Y la segunda, de cerrar iglesias, de no permitir que las iglesias prediquen de la palabra de Dios aquí en México. Tenemos esto más fuerte hacia el sur. Y la pregunta es, si ahorita que estamos cómodos, que estamos en paz, que tenemos esa bendición de estar tranquilos, no compartimos de Cristo, ¿qué será cuando venga todo esto? Cuando ya se prohíba, cuando ya se ataque, cuando ya se busque dañar, lastimar. Anoche una hermana oraba en culto de oración de allá de la Alianza, de que en su tierra, en Chiapas, están siendo perseguidos, y entre ellos parte de la familia de su papá, y pedía oración porque está muy fuerte el ataque, los están despojando de las casas, los están dañando. Que eso ya estuviera sucediendo aquí, ¿qué tanto nosotros haríamos por el objetivo de esta lección? Hablar de Cristo. Dice el fanal, que esto es la falta de presencia cristiana en la vida de las personas. Hay poca injerencia, hay poca muestra de amor para evangelizar, y eso está sucediendo en las iglesias. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, es la advertencia para con los falsos maestros y su apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Darle la espalda a Cristo. Hay que estar al pendiente con los falsos maestros, con los que encaminan a cosas equivocadas, y a veces como iglesia, como no leemos, como no estudiamos, surge una pregunta, surge un comentario, surge una acción, y pues nos quedamos a ver qué hacen los demás, y si todo lo hacen, pues ahí seguimos. Ayer me llamó la atención en internet un joven que compartió lo siguiente, para que nos pongamos a pensar si tenemos la palabra, la autoridad para decir eso no está bien, eso está mal, eso está correcto, eso está bueno, eso síganlo, eso no lo sigan.
pero necesitamos estarnos documentando, como dice el versículo clave de la palabra, estudiando para tener respuestas, para que Dios nos ayude. Y lo que oí del joven fue lo siguiente. Primero, él dice que la iglesia no es iglesia o es una iglesia pecadora si están introduciendo show de luces y vapor de agua en sus cultos. ¿Qué decimos a esto? Otra cosa que dice, invitar, tener pastoras. Dice, ahí está la iglesia pecando. Hay una iglesia que no está correcta, no está bien ante los ojos de Dios. Es la segunda cosa que dijo. Tercera, si no hay prosperidad económica en la familia, si no hay avance económico, no son creyentes en Jesucristo. La tercera cosa. Y la cuarta y última dice, como ya a veces la iglesia conoce tanto, como dicen que los presbiterianos conocemos mucho, ya llega el momento en que me aburre, ya llega el momento en que no me tienes que decir nada, yo ya sé todo eso, y si va a dar la clase de fulano de tal, ¿qué tanto me puede aportar? Y entonces, ¿qué hacen esas personas o esa iglesia cuando pues se está pagando, se está viendo menos amor por la palabra? Dice el muchacho, empieza el show. Las cosas escandalosas, las cosas que son fuera de lo normal para llamar la atención. Y yo veía o me tocó estar en 2 lugares donde caminamos con nuestros vecinos, hermanos pentecosteses, donde me gocé en diferentes templos, me gocé y yo no vi nada equivocado. Sabemos que hay algunas cosas que pues a lo mejor decimos no están muy bien, pero en un templo donde llegué, un joven, 20 años, en pleno culto, se tira al medio del pasillo y como si fuera un ataque epiléptico. Ya se levanta y dice, Dios me habló y quise compartir con ustedes esta experiencia espiritual. Y la otra fue, aquí a un lado estaba mi esposa y luego estaba una señora, y la señora empezó a rugir, como un perro, como un lobo. Y esto es para la gloria de Dios. Y entonces, es algo que, pues, fuera de serie, entonces, pues, o a lo mejor dicen, oye, qué bien, mira, aquí está el ambiente más, pues, sobrenatural, ¿verdad? Ahora, pregunta a él, ahí en el internet, ¿qué crees? Y nosotros ahorita ya escuchamos estas 4 cosas. ¿Las aceptamos o no las aceptamos? Pues tenemos que, y él a la luz de la palabra dio respuestas a cada una de estas cosas. Entonces, qué importante es que estemos bien cultivados para poder enseñar. El pasaje mismo, es el de 1 Timoteo 4, del 1 al 5, nos enseña 4 graves errores que debemos de cuidar como iglesia para hacer el trabajo de evangelismo, de compartir, de prepararnos, de seguir como iglesia, bendiciendo a las comunidades, a tener una cultura donde Cristo está presente. ¿Cuál es la primera? Si alguien me ayuda allí, la primera es apostataron de la fe. Apostataron de la fe. O sea, rechazaron, hicieron a un lado, se apartaron de la creencia en Cristo. Cristo puede ya ir pasando a un segundo lugar para tener nuevas experiencias. Eso dice que es un grave error. Segundo, pondrán atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Esto, en resumen, nos van a querer seducir, nos van a querer atraer, nos van a tentar con otras maneras para alejarnos de la doctrina. Y entonces, como ahorita decíamos, lo del humo con vapor de agua y el baile escandaloso, las luces, el show de luces, para poder hacer ameno. A veces, algunos a lo mejor podemos meter en el mensaje muchos chistes, porque conozco gente que así lo hace, y pues no, el mensaje estuvo bien padre, dicen los jóvenes, ¿verdad? Podemos hacer eso de una manera para atraer,
porque si no se nos van a ir. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando de Cristo y de la palabra, de la historia, de la profecía, etcétera? ¿O le ponemos show? Entonces, esto es en cuanto le pondrán atención a espíritus engañadores y de doctrinas de demonio. Otra, hablarán mentiras con hipocresía. No quieren la interpretación literal de la palabra de Dios. Enseñan cosas diferentes, enseñan cosas contrarias a lo que la palabra dice. Hablan con mentira, cambian la palabra, cambian la doctrina. ¿Y qué nos dice Apocalipsis allá al final? Aquel que quite o ponga ¿qué? ¿Perdón? Nada se debe quitar, nada se debe de agregar, nada se debe de cambiar, porque vendrá la consecuencia del Señor. Y cuarto, tienen la conciencia cauterizada, cuidado con ellos, la conciencia endurecida. Son insensibles, no se incomodan, no se sienten mal, no tienen remordimiento de cambiar la palabra y aunque dañen a la iglesia, dañen a las familias. De esto nos advierte este pasaje, que tengamos cuidado. Primera de Timoteo, para ya cerrar, Primera de Timoteo 4, versículos 6 al 16, nos describe lo que debemos de hacer como iglesia, como familia, como ministros, como laicos, para que estemos en el buen camino. Y me gustaría que me ayudaran a descubrirlas. Yo por ahí encontré 3, 4, 5, 6, 7, 8, para cerrar otra vez, 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. ¿Qué instrucción nos da? ¿Cómo nos aconseja para que seamos una iglesia, una familia, una persona que lee, estudia, comparte y así lo va a seguir haciendo? La primera, en el versículo 6, instruirlos con respecto a los falsos maestros. Debemos nosotros de aconsejar, de decir, cuidado, este maestro que se paró está diciendo esto, está diciendo aquello. A veces como iglesia respetamos, y sí que bueno que respetemos, pero no deberíamos, por encajarnos en el respeto, que si alguien enfrente dice algo equivocado, algo erróneo, no lo guardemos. No digamos nada, pues es el hermano, no vaya a ser que se equivoque. Debemos de estar abiertos los que estamos aquí enfrente a que nos corrijan si nos equivocamos. Nos corrijan si estamos diciendo algo que no es correcto, porque nos vamos a llevar una mentira creyendo que es una verdad. Entonces, instruirnos en esto. Versículo 6 mismo, nutrirse de la fe cristiana y de la doctrina. Nutrirse, ¿y cómo puedes nutrirte de la doctrina? ¿Qué tienes que hacer para nutrirte de la doctrina? Yo creo que si ahorita preguntáramos, a ver, háblame de la doctrina, defíneme doctrina, háblame de la doctrina que conocemos, y habrá más de uno que a lo mejor, caray, pues no sé cuál es la doctrina, cuánto abarca, dónde empieza, dónde termina, no sé ni dónde está ubicada en la Biblia. Entonces, qué importante es que estemos nutridos, y si no sabemos, pues pedir consejo, pedir una clase, pedir un curso, pedir un mensaje, y necesito saber cuál es la doctrina que tenemos para que también sea nutrida mi fe. Versículo 7. Evitar las especulaciones, las fábulas. Evitar las especulaciones, las fábulas, que ya estuvimos ahorita comentando. Versículo 8. Ejercitarte, ¿para qué? Ahí soy yo muy quedito. Para la piedad. Y la pregunta es, ¿cómo es ejercitarme para la piedad? Y ahí estaría una pregunta, ¿va? ¿Y cómo es eso? Pues una fácil manera de responder es siendo imagen de Cristo. Siendo imagen de Cristo. Para que pueda yo estar ejercitando. Debo de tomar las obras que Él preparó y aplicarlas. Debo leer la Biblia. Todo esto es ejercitarte para la piedad. Versículo 9. Compromiso para hacer exactamente lo que las Escrituras mandan. Yo he dado un ejemplo que sé que no les gusta a muchos y no le gusta a algunos de mis hijos. Pero yo digo, ¿cómo hacer a un lado? Porque ahí dice, el padre que ama al hijo madruga
Y algunos a lo mejor no nos sabemos el resto, ¿verdad? ¿Madruga qué? ¿Sí dice la Biblia? ¿Madruga qué? Castigándoles. ¿Y castigándoles con qué? Con vara. Yo en alguna vez pregunté a los padres de familia ahí de los alumnos del Álvaro Obregón, ¿por qué creen ustedes que sus hijos, y el tema fue pues drogas, pistolas, navajas y todo eso había? Yo en un solo semestre me topaba como con 600 casos de problemas de este tipo. Y les pregunté a los padres de familia y no eran creyentes, bueno, a lo mejor habría alguno por ahí. ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pues mire, maestro, nosotros le bajamos una rayita al castigo, como a nosotros nos dieron en nuestras generaciones, que donde íbamos todos, o sea, él se dio cuenta naturalmente, ¿verdad? Nosotros como iglesia no nos gusta. Y menciono este, hay más, pero menciono este porque ese es el que más oigo que, pues Ríos, es muy tu criterio. No, no es muy mi criterio, es que palabra de Dios. Decía mi papá que su papá le decía, ve y córtame una rama, la pelas, la mojas y la traes para pegarte. Y cuando digo esto a varios, ¡ay, qué sádico, qué monstruo! Pero así dice la palabra, ¿verdad? El cinto duele menos que la vara, ¿verdad? Pero no queremos ni el cinto, no queremos ni las manos. Entonces, ¿por qué los hijos hoy están tan rebeldes? ¿Por qué se nos están yendo a la iglesia? Dice, compromiso para hacer exactamente lo que las Escrituras mandan. Versículo 10. Que trabaja a pesar de los oprobios de todas las situaciones y trabaja voluntariamente. ¿Sí? A pesar de las situaciones que nos vamos a topar, ahora que vamos a evangelizar, todos los que aquí van a evangelizar, nos vamos a topar. Yo recuerdo en la colonia Hidalgo, mi primera experiencia que salí con David Rubalcaba, en la primera casa nos tocó que nos dijeran el 10 de mayo cuando les dijimos que queríamos hablar de Cristo. Sí, va a haber esa experiencia, ¿verdad? Sí, va a haber. Pero como uno de los compromisos de este año es visitar la Clínica 34. Los que han ido, díganme si no han tenido la experiencia hermosa de lo que ahí se da, lo que ahí se ve. De ser un instrumento y ver que Dios está haciendo la obra. Entonces, eso es importante. Versículo 11. Manda y enseña con la autoridad en el Señor. O sea, cuando tú hablas verdad, ¿qué tienes? Autoridad. Claro, si lo estás haciendo humildemente, lo estás haciendo en amor, lo estás haciendo reconociendo que eres un instrumento, que eres un siervo, que eres un esclavo. Versículo 12. Da testimonio en todo. Da testimonio en todo. Importante en estos tiempos que es difícil cuando la sociedad viene en contra y tú vas en contra de esa sociedad, pues dar testimonio es fuerte, pero es importante. Versículo 13, se dedica a la adoración pública, donde no se avergüenza de nuestro Señor, donde Él habla y dice y comenta de Dios y no se avergüenza de Él. Versículo 14, no descuida sus dones. Qué importante es saber los dones que tenemos y que ninguno de ellos esté apagado, esté funcionando. A veces nos va a costar situaciones de aplicar los dones, va a haber críticas, va a haber freno, va a haber gente que no quiere, va a haber gente que no se suma, que es floja, que etcétera, que el otro. Y es duro. Aquí un hermano, que no voy a decir su nombre, joven, hermano, es que es bien difícil convencer a la iglesia de evangelizar. Yo lo hice y lo intenté y pues me decepcioné. ¿Sí? Sí va a ser difícil. Pero tú tienes ese don y tú tienes que usarlo. Y aunque venga en contra, aunque sea la misma iglesia, hay que usar esos dones. Versículo 15. Permanece en la instrucción de las Escrituras. Permanece en la instrucción de las Escrituras. Eso implica estudiar, leer la palabra de Dios. Versículo 16. Guarda tu testimonio, guarda tu cuerpo, tu espíritu. Estudia, enseña, evita lo profano y cuida lo que es sagrado. Ahí está esa lista de las acciones que tenemos que tomar. La pregunta es, ¿cuándo voy a volver a tomar esta lista? ¿Cuándo la voy a tomar en cuenta? ¿Cuándo voy a verla en mi vida que se está dando? Por eso, qué importante el objetivo y la lección, cultivando la educación del reino de Dios. Y el objetivo es entender la importancia de cultivar las enseñanzas de la sana doctrina en tu vida y en la vida de la iglesia. Conclusión,
Hermanos, reflexionemos en esto, actuemos, seamos el cambio de nuestra sociedad, reflejemos el reino de Dios, seamos imagen de Cristo. Así que mis hermanos, tenemos una bonita tarea, implica trabajo, pero cuando lo haces en el nombre del Señor y cuando recordamos que Él dice que estará contigo hasta el final de los tiempos, pues a donde vayas ahí va a estar y realmente vas a ver que Él es el que hace la obra y tú solamente eres un instrumento cumpliendo con esta comisión. ¿Alguien que quiera aportar un testimonio, un comentario de esta lección? Como dijera alguien, muy bien, ¿qué más? Ya tenemos un buen tiempo que Bellavista a veces no contesta, no aporta, no dice. Hay que hablar, hermanos, es testimonio, es parte de la alimentación, es parte del alimento para la iglesia, para cada uno de nosotros. Yo sé que aquí hay algunos que sí evangelizan y han tenido la experiencia. Que qué bueno que pudieran dar un testimonio, ¿verdad? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿algún comentario, testimonio? ¿Ninguno? Eso que estamos terminando 15 minutos antes. Bien, si no hay más testimonios, hermanos, ojalá tengamos esto en cuenta porque es el análisis, es el examen de que sí o no soy de Cristo. Si yo soy alguien que hablo de Cristo, estudio la palabra para seguir esto todos los días de mi vida hasta el último día de mi vida. Yo tengo en mente dos, que uno ya lo compartí con ustedes, haber visto un epitafio en una tumba. Esta es una vida desgastada en el Señor. Nunca se me ha olvidado ese epitafio de la tumba. Esta es una vida desgastada en el Señor. Y por otro lado, un tío mío estaba en el piso 11 o algo así del corazón de acá de la clínica 25, que están Gonzalitos y Fidel Velázquez. Estaba grave, se contaminaron sus pulmones por el tanque, tenía el corazón débil y me llamó mucho la atención, se me quedó bien grabado, que se levantó a la cama que seguía, a las 4 camas para compartir de Cristo. Y ya al día siguiente falleció. Qué hermoso que hasta el último día estuvo haciendo la labor que nos encomendó el Señor de ir y predicar el Evangelio. Oramos, hermanos. Bendito Padre, Señor, ¿cómo te damos gracias, Señor, por tu paciencia? ¿Cómo te damos gracias por tu amor? ¿Cómo te damos gracias por tu perdón? Y pedimos, Señor, que nos sigas perdonando, pero también queremos que nos des el querer y el hacer. Tu palabra es real, tu palabra es fuerte, tu palabra es hermosa. Los privilegios que nos da, Señor, son grandes, pero también las advertencias, Señor, son grandes. Tú nos invitas y esperas, Señor, que abramos la puerta. Tú nos invitas si quieres cenar con nosotros. Tú nos invitas y nos das el privilegio de tener la imagen de Cristo para vivirla. Queremos, Señor, como iglesia, como familias, como personas, trabajar, porque esa es la respuesta. Esa es la verdad que me dice, soy de Cristo, soy hijo de Dios, soy un instrumento del Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir comprendiendo tu palabra, viviéndola y llevarla a la práctica, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.